Bienvenidos una vez más a su canal Gestión Tributaria. Un espacio para contadores, estudiantes de contaduría y personas interesadas en los temas contables, tributarios y laborales. En el día de hoy, amigos y amigas, hablaremos acerca del balance general, algunos conceptos básicos de cómo está conformado, cómo es la manera correcta de hacerlo, ¿cierto? Basados en unos ejercicios donde vamos a contabilizarlos y al final nos va a dar como resultado el balance general realizado. Vamos a utilizar algunos ejercicios básicos, fáciles. No vamos a utilizar normas tributarias, no vamos a tener en cuenta impuestos, para hacerlo un poco más sencillo, un poco más pedagógico, para que cumplamos el propósito que es repasar en algunos casos o reforzar cómo se elabora un balance general, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer paso a paso. Pero no antes, amigos, no vamos a continuar, sino me gustaría invitarte a que si no te has suscrito al canal, lo hagas, le des clic a la campanita y que dejes un comentario en la parte de abajo diciéndonos si te interesa algún tema en especial para poder hacerte un tutorial en ese tema específico. Entonces, te invito a que te suscribas, que le des clic a la campanita y que hagas parte de esta familia de gestión tributaria. No siendo más, amigos, empecemos. Balance general. El balance general es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que deben, de lo que realmente le pertenece a su propietario o propietarios si se trata de una sociedad a una fecha determinada. Al elaborar el balance general, el empresario o los socios obtienen una información valiosa sobre su negocio, como es el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero que tiene en el momento. El balance general bien elaborado nos da una información muy valiosa sobre nuestro negocio. Nos dice qué nos pertenece, nos dice cómo estamos, qué debemos, qué nos debe, qué tenemos a nuestro nombre, cuál es nuestro patrimonio, cuál es nuestro activo, cuál es nuestro pasivo. De hecho, por eso es que el balance general está conformado por cuentas de activos, de pasivos y de patrimonio, ¿cierto? Entonces, el balance general se conforma de estas cuentas, de la cuenta 1, de la cuenta 2 y de la cuenta 3, o sea, de nuestro patrimonio, de nuestro activo y de nuestro pasivo. Este activo, este pasivo y este patrimonio conforman el balance general de la empresa, ¿cierto? Entonces, a manera de repasar, recordemos que es un activo. Un activo son todos los bienes y derechos que posee una empresa o persona a su nombre. O sea, es todo lo que tiene la persona o todo lo que está a nombre de la empresa, de la sociedad, ¿cierto? Como por ejemplo, los edificios, las oficinas, el carro, los muebles y enseres, el dinero, ¿cierto? Las cuentas por cobrar, todo eso hace parte del activo de la empresa. Pasivo, como ya sabemos, son todas las obligaciones que tenemos a nuestro nombre, ya sea con bancos o terceros, ¿cierto? O sea, ahí entran las cuentas por pagar, entran las deudas que tenemos con la DIAN, por ejemplo, la deuda que tenemos con la seguridad social, la deuda que tenemos con los bancos, con los proveedores, en fin, todo lo que debemos hace parte del pasivo, es lo que debemos, las obligaciones que tenemos son el pasivo de la empresa. Y el patrimonio hace referencia a la totalidad de los bienes y derechos de una persona o empresa. Es la totalidad de las propiedades poseídas por algún ente, ya sea persona natural o persona jurídica.
¿cierto? Entonces, ya teniendo claro o ya habiendo repasado estos términos, procedemos a elaborar un ejercicio práctico para poder llegar al balance general, para poder realizar el balance general. Entonces, tenemos este enunciado. La empresa La Bacana SA se constituye con los siguientes aportes de los socios. Dice, el socio A aporta 5 millones de pesos en efectivo. O sea, este socio aporta 5 millones de pesos en efectivo. Aquí está, 5 millones de pesos en efectivo. El socio B nos dice el ejercicio que aporta 3 millones de pesos, pero en mercancía para la venta. O sea, ya aquí no aporta efectivo, sino mercancía para la venta. El socio C aporta un vehículo por valor de 4.500.000. O sea, ya aporta un activo correspondiente a un vehículo, ya no aporta mercancía en efectivo, sino un vehículo para el uso de la empresa. Además, se solicita un crédito al banco por valor de 5 millones de pesos. Dice también el enunciado que se vende a crédito la mercancía, o sea, supongo que es esta que aportó el socio B, la vendemos por 4 millones de pesos. Con estos enunciados vamos a elaborar nuestro balance general. Pero antes de hacer nuestro balance general tenemos que contabilizarlo, ¿cierto? O sea, es lo que debemos hacer, es el paso que debemos seguir. Contabilizar estos enunciados o estas operaciones hay que contabilizarlas. Entonces empecemos. En el primer ejercicio nos dice que el socio A aporta 5 millones de pesos en efectivo. ¿Qué cuentas vamos a usar para contabilizar esto? Como es en efectivo, como el ejercicio nos dice que es en efectivo, vamos a utilizar caja. Y como se trata de un aporte del socio, aquí por 5 millones de pesos, vamos a utilizar capital. Ya. Entonces, los 5 millones de pesos en caja lo vamos a contabilizar en el debe. ¿Por qué? Porque es una cuenta de activo y acuérdense que las cuentas de activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Las cuentas de capital o las cuentas de patrimonio aumentan en el haber. Entonces, la contrapartida es capital 5 millones de pesos. ¿Qué nos dice este asiento? ¿Qué nos dice estas cuentas de admirar solo con verla? Que la empresa al día de hoy tiene 5 millones de pesos en caja correspondiente a un aporte de capital por 5 millones de pesos. Ahora hagamos el ejercicio B del socio B. Dice que el socio B aporta 3 millones de pesos en mercancía para la venta. ¿Qué cuenta debemos usar allí? Debemos usar inventario. ¿Por qué? Porque nos está aportando mercancía. Entonces tenemos que hacerle un registro al inventario de mercancía. ¿Contra qué? Contra capital, porque se trata de un aporte. Entonces, tenemos que hacerle una entrada al inventario en el debe por 3 millones de pesos y el capital, como en el ejercicio anterior, 3 millones de pesos. Entonces, este ejercicio nos dice de esto, que al mirarlo podemos descifrar que hubo un aporte por 3 millones de pesos de una mercancía para la venta, ¿cierto? Inventario 3 millones de pesos, capital 3 millones de pesos. En el registro del aporte del socio C se hace de esta manera. Dice, aporta un vehículo por valor de 4.500.000. La cuenta que debemos usar es vehículos, es un activo, contra capital, porque es un aporte. Entonces, en el debe colocamos 4.500.000 en la cuenta de vehículos y en capital 4.500.000 en el haber, ¿cierto? Entonces, 4 millones correspondiente al aporte del vehículo en el debe y 4.500.000 en capital. ¿Por qué? Porque es un aporte que está haciendo un socio. No lo compramos, no lo hicimos a crédito, no sacamos efectivo, sino la empresa lo aceptó como aporte a la sociedad. El siguiente enunciado nos dice, se solicita un crédito al banco por valor de 5 millones de pesos. ¿Qué cuenta vamos a utilizar aquí? Banco, ¿cierto? Contra obligaciones financieras. Ya aquí se está creando un pasivo, una obligación financiera. ¿Por qué utilizamos banco? Porque al momento de desembolsar el crédito, lo más seguro es que nos lo desembolsen en el banco, o sea, se nos va a convertir en un activo
5 millones de pesos, un incremento en el activo, en el debe, colocamos los 5 millones de pesos y automáticamente se nos crea una obligación financiera por 5 millones de pesos en el haber. O sea, estamos debiendo 5 millones de pesos a un banco y a la vez nos aumenta el activo, ¿cierto? Por 5 millones de pesos por el crédito que nos hicieron. El siguiente ejercicio dice, vende mercancía a crédito por 4 millones de pesos. Mire este ejercicio. Quiero que nos concentremos aquí porque voy a hacer algo que normalmente no se hace, pero a manera de ilustración lo voy a hacer de esta manera porque dentro del balance general hay una cuenta que se saca o se extrae del estado de resultados del PIG, ¿cierto? Pero como en este momento lo que estamos haciendo es el balance, debemos utilizar esta cuenta o hacerlo así para hacerlo para ilustrar el ejercicio. Entonces, ya les explico a qué me refiero. Se vende mercancía a crédito por 4 millones de pesos. Si nos aportó y que la aceptamos por 3 millones de pesos en la sociedad, la estamos vendiendo en 4 millones de pesos. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera, así como le venía diciendo, y las cuentas que vamos a usar son las siguientes. Inventario, porque vamos a hacer un retiro de inventario porque estamos vendiendo la mercancía. Clientes, porque estamos vendiendo la mercancía a crédito. Y utilidad en venta. ¿Por qué utilidad en venta? ¿Por qué vamos a utilizar esta cuenta? Ya les explico en la medida que vayamos haciendo el ejercicio. Recomiendo que se haga, o normalmente se hace el PIG antes de hacer el estado de el balance. O sea, primero hacemos el PIG, el estado de resultados, y luego el balance general. ¿Por qué? Porque en el PIG nos arroja un valor que es el resultado del ejercicio que hace parte del balance. Es una información que necesitamos para terminar nuestro balance y así voy a cuadrar, ¿cierto? Que hace parte del patrimonio. Entonces, una vez hacemos el PIG, nos da la información de la utilidad del ejercicio y esa es la que colocamos al final en el patrimonio, en el balance general. Pero entonces, como lo vamos a hacer de esta manera, se lo voy a explicar así para que lo podamos entender un poco mejor. Entonces, vendemos la mercancía a crédito, ¿cierto? Pero acuérdense que estamos vendiendo es la mercancía que el socio aportó por 3 millones de pesos. Pero ¿en cuánto la vendimos? En 4, ¿verdad? Entonces, hacemos un retiro del inventario por los 3 millones de pesos que cuesta la mercancía. Colocamos un débito en la cuenta clientes de 4 millones de pesos. O sea, registramos en la cuenta por cobrar por 4 millones de pesos en el débito, ¿cierto? Y ahí se nos refleja una diferencia, ¿cierto? Costaba 3 millones de pesos la mercancía según lo que yo tenía en libros, ¿cierto? Pero la vendimos en 4. O sea, nuestro costo de la mercancía era 3 millones de pesos, pero la vendimos en 4. Ahí nos da una diferencia. Esa diferencia, ¿qué es? La utilidad en venta. O sea, se nos generó una utilidad de 1 millón de pesos. Esa utilidad la tenemos registrada ahí para que nos cuadre nuestro balance general, ¿cierto? Entonces, tenemos ya las cuentas armadas. Tenemos en caja 5 millones de pesos. En inventario, noten que ya no tenemos nada. Recibimos 3 millones de pesos en mercancía, pero la vendimos. O sea, entró y salió en ese mismo periodo. O sea que en inventario, 0, no tenemos nada, 0 pesos. Tenemos un vehículo por 4 millones 500, ¿cierto? Un capital de 12 millones 500. En banco tenemos 5 millones de pesos. En obligaciones financieras, 5 millones de pesos. Clientes, 4 millones de pesos, que fue la venta a crédito que hicimos. Y una utilidad en venta, o ya podemos llamarla utilidad del ejercicio, por 1 millón de pesos. ¿De dónde salió eso? De la venta que hicimos de la mercancía de 3 millones que la vendimos en 4. O sea, nos dio 1 millón de pesos de utilidad. Entonces, esa podría ser lo podríamos ver como la utilidad del ejercicio, porque no tuvimos más operaciones.
Entonces, una vez tenemos esta información tal cual como la ven aquí, procedemos entonces sí a hacer el balance general. El balance general, como se los dije, está conformado por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Entonces, a diciembre 31 del 2019, nuestro balance general va a quedar representado de la siguiente manera. En las cuentas que tenemos acá tenemos que señalar o tenemos que identificar cuáles son las cuentas de activo, ¿cierto? Ya nosotros lo tenemos claro, ya nosotros sabemos que es un activo. Entonces, si ya tenemos claro que es un activo, vamos a saber con certeza qué cuentas vamos a llevar al balance general en el lado de activo. O sea, para nosotros, las cuentas de activos serían, en este ejercicio, las cuentas de activos serían caja, inventario, ¿cierto? Vehículo, banco, o sea, lo que tenemos en el banco, clientes, serían nuestras cuentas de activos. Entonces, nos vamos allá y colocamos activo. Caja, 5 millones de pesos. Banco, 5 millones de pesos. Inventario, 0 pollito. Cliente, 4 millones de pesos. Vehículo, 4 millones 500. ¿Cuánto nos da eso? 18 millones 500. En nuestro activo tenemos 18 millones 500. Entonces ahora vamos a mirar las cuentas del pasivo. ¿Qué cuenta de pasivo tenemos? Nada más el crédito que hicimos al banco por 5 millones de pesos. Total pasivo, 5 millones de pesos. Patrimonio. ¿Qué tenemos? Un capital de 12 millones 500. ¿Conformado por qué? Por todos los aportes que hicieron los socios. 12 millones 500. Cojan, devuélvanse si lo desean, sumen y se darán cuenta que es 12 millones 500. Además, tenemos el resultado del ejercicio. Desen cuenta que tenemos que incluirlo acá, ¿cierto? La utilidad que nos dio el vender la mercancía que recibimos de 3 millones, que la vendimos en 4. Utilidad del ejercicio. ¿Cuánto tenemos en el patrimonio? 13 millones 500. Que al sumarla con el pasivo, nos da 18 millones 500. Total activo, 18 millones 500. Total pasivo y más patrimonio, 18 millones 500. Esta es la manera, amigos, de hacer un balance general. Dense cuenta que es lo más sencillo. ¿Cuál es la clave para poder hacer un buen balance general? ¿Cuál es la clave? Tener unos buenos registros contables. O sea, que nuestros registros contables estén bien hechos, que todas las transacciones económicas durante un periodo estén bien registradas en sus cuentas, que utilicen las cuentas adecuadas, que las cuentas los que sean de activos estén en sus cuentas de activos, cuando se trate de un pasivo estén en sus cuentas de pasivo. O sea, mientras tengamos eso bien registrado y tengamos claro cuáles son las cuentas del activo, cuáles son las cuentas del pasivo, cuáles son las cuentas del patrimonio, hacer un balance general es lo más sencillo del mundo, porque simplemente lo que tenemos es que trasladar las cuentas a una hoja de trabajo que se llama balance general, ¿cierto? O sea, trasladar cuentas dependiendo de su naturaleza. Si son de activo de un lado, si son pasivos de otro lado, y si hacen parte del patrimonio, pues la colocamos en la parte del patrimonio. O sea, mientras que tengamos eso bien registrado, no va a haber problema de descuadre, de balance. La clave está en hacer unos buenos registros contables. Desde ahí parte todo. Si no hacemos unos buenos registros y si no tenemos claro cuándo es un activo, cuándo se convierte en un pasivo, o sea, si no tenemos claro eso, al momento de hacer nuestros estados de resultados, nuestro balance general, o sea, nuestros informes contables, nos va a dar un dolor de cabeza hacerlo porque seguramente no nos va a cuadrar y en el peor de los casos nos va a dar una información errónea, una información errada, una información que no nos va a servir para tomar una decisión y si no nos sirve para tomar una decisión, entonces nuestra contabilidad no está cumpliendo con el objetivo que tiene esta, que es precisamente eso, ser un instrumento para tomar decisiones a mediano y a largo plazo con nuestra empresa, con nuestros recursos, ¿cierto? Entonces, esta es la manera, amigos, de hacer un balance general. No siendo más, les doy muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Los invito nuevamente a que se suscriban al canal,
que le den clic a la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones al momento de subir un video. Dejen un comentario, es para nosotros pues muy importante saber qué piensan acerca de los videos que hacemos, si tienen alguna sugerencia con respecto a mejorar algo, si tienen alguna duda con respecto al video, si creen que hay algo que agregar a lo que estamos conversando, si tienen algún tema en específico, déjenlo en sus comentarios, que créanme que con la mayor brevedad posible se les contestará o se hará ese video con ese tema que ustedes sugieren. Quiero darles las gracias otra vez, suscríbanse y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.